Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, en nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nuevamente, pues, bienvenidos a esta velada de hoy, miércoles 21, 7 de la noche. Un verdadero privilegio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y el programa que tenemos hoy, un programa de lujo, con Manny García. Manny nos está prestando nuevamente su tiempo para dar un poquito más de contexto, de luz de las cosas que están pasando aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América, y que es muy importante para nosotros mantener un seguimiento de lo que está sucediendo, puesto que sabemos que el otro bando está empeñado en eclipsar toda la obra del presidente Trump. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Por favor, si es la primera vez que está con nosotros, le invito a que se suscriba al canal. Por favor, esos algoritmos que tiene el sistema, la manito arriba, la campana, por favor, actívelos. Así nos permite estar en contacto con usted. Y la invitación, por favor, compartan el programa para que este esfuerzo pueda llegar a tantas personas que necesitan luz en lo que está sucediendo. Sin más dilaciones, sin más demora, pasemos inmediatamente a este contacto conversando con Manny García. Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, miércoles 21. Y les informo, este no es el podcast de Enrique y Manuel. Esto es candela pura de último y de máximo octanaje con lo que está sucediendo. Manny, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Muy buenas noches, Gustavo. Como siempre, es un gran placer estar aquí contigo y con tus oyentes y las personas que ven este podcast. Me quise robar el nombre de la entrada del podcast que haces tú con Enrique, pero es que la realidad es que estamos en candela o sea, atizada con combustible de alto octanaje. Lo que están pasando desde el viaje, de lo que está pasando con no quiero mencionar su nombre, Biden, de que ahora tiene un cáncer y todo es un aborigen, tú sabes, y es como el circo romano, pan y circo continuamente. ¿Y por dónde empezamos? A mí, tú sabes, mira, yo he perdido a mi abuela, que la quise mucho, y a mi madre por esa enfermedad, el cáncer. Yo sé que muchos de los oyentes han perdido seres queridos, han pasado por cáncer, han pasado por el susto de tener cáncer. Esa palabra asusta a muchas personas y con mucha razón. Claro. Yo no le deseo cáncer a nadie, honestamente, yo no le deseo espero que Biden se recupere, pero está visto que es un cáncer que lleva avanzado, que es un cáncer que llevaba en su cuerpo mucho tiempo. Están diciendo que se acaba de enterar, que es algo que yo dudo mucho, será posiblemente una de las muchas mentiras que esa administración llevó a cabo, incluyendo el estado mental del hombre, que obviamente vimos en el debate y mucho antes, porque las personas que han tenido seres queridos otra vez, que han sufrido de demencia, se dan cuenta que hay una mirada que tienen todos, especialmente cuando no están enfocados en algo, que es una mirada, te diría, vacía. Y ese presidente durante los años que estuvo en el poder tenía esa mirada. Okay, esa mirada vacía que te decía que no estaba captando lo que estaba alrededor de él en ese momento. Siempre hemos tenido la pregunta, ¿quién realmente estaba llevando la oficina de la presidencia? ¿Quién estaba controlando la plumita, el aro PNS automático? Definitivamente no era Biden. No. Todo eso está saliendo, están saliendo libros ahora que obviamente todos están buscando hacer dinero, pero la realidad es que se está destapando lo que nosotros vimos y era que estaban tapando de verdad el físico mental que tenía el presidente de los Estados Unidos. Muy peligroso para un país. Además, honestamente, mira, en este momento tenemos a Donald Trump. Donald Trump
está llevando a cabo una agenda que yo te digo es muy agresiva, se lleva mucho coraje, pero si el día de mañana él fracasa, todo el mundo va a apuntar a Donald Trump y decir, porque tú tuviste la culpa porque nos llevaste por esta trayectoria. Y así debe ser, así debe ser. En este momento no sabemos quién realmente llevaba el país. ¿Era Obama? En un tercer término, muy posible. ¿Era la mujer de Biden la que estaba llevando las cosas? ¿Quién más estaba tomando esas decisiones? Especialmente todos los perdones que dieron antes de que él se fuera, que rompieron un récord. Entonces, todo esto son preguntas válidas, válidas que tenemos. Ahora, hay una realidad. Trump ha tenido una semana buenísima. Buenísima porque se fue para el extranjero. Y uno de los mitos de la prensa que a nosotros no nos respetan y que a Trump no lo respetan mundialmente, se desmascaró. A Trump no pudieron tratarlo con más respeto en los países de árabes que fue. Hasta creo que fue Saudi Arabia que el príncipe vino al Air Force One a recibirlo. Sí, Son cosas que no han hecho por otros presidentes. Yo creo que, y los negocios que hizo, qué negocios más astutos. Boeing, los aviones que van a vender, le van a vender ahora a esa región. Los negocios fueron increíbles y más importante que todo eso fue el impacto que tuvo la administración de Trump en tratar de escalar, de bajar la tensión entre India y Pakistán, dos países con bombas nucleares, dos países que se estaban poniendo en una región que ellos han estado en conflicto hace mucho tiempo, diciendo uno que ellos son dueños de los otros, pero la cosa se estaba poniendo fea. Y fue la administración de Trump que llegó allá adentro a cambiar, a tratar de bajar las tensiones y lo pudieron lograr. Espero que dure, porque en estos lugares sabemos que hay ciertos grupos que lo que quieren causar es caos y buscan la forma de causar conflicto, parecido a nuestros demócratas aquí en los Estados Unidos, que podemos hablar de eso también. Pero mira, más importante que todo, yo creo que es la filosofía de Trump con estos países del Medio Oriente, ¿no? sí. El lejano, el lejano. De los árabes. Estoy Sí. hablando de los países que, que corren por los musulmanes y todo lo demás. Él no está ahí para decirles cómo vivir sus vidas, cómo llevar sus culturas, cómo implementar una democracia. Él simplemente está diciéndoles, y eso yo creo que es muy refrescante, caballero, nosotros tenemos una cosa que nos une, el dinero. Si ustedes y nosotros podemos negociar y llevar a cabo relaciones que hacen un impacto positivo económico para todos los países, no perdemos nada. Todo es ganancia. Sus pueblos viven mejor, viven más contentos y los quieren más ustedes. Vamos a trabajar juntos. Dejen el terrorismo a un lado. El terrorismo no crea dinero. Crea nada más que odio, crea discordia, crea muertos, pero no crea dinero. Entonces es un mensaje positivo, tan positivo. Y yo no voy a dejar de descartar que están usando el nuevo Papa lo están introduciendo en un conflicto que lleva ya más de 3 años andando, que es la pelea de los rusos con los ucranianos. Y me luce a mí que yo no te digo que el Papa sea la solución, yo no estoy diciendo eso, por favor, pero yo creo que todas las personas que puedan tratar de impactar, incluyendo los países europeos, cuyos se tienen que poner los pantalones con los rusos y explicarles que si esta guerra no para, económicamente lo van a estrangular.
Y se puede hacer porque los Estados Unidos están dispuestos a abastecer todo el petróleo necesario en esas áreas. Que los rusos tienen que tener mucho cuidado porque los chinos solo no les van a poder comprar el petróleo. Y créeme, los chinos no se quieren buscar enemistad con Trump. Ya lo estamos viendo porque están llegando a acuerdos en la parte económica, en los tratados de comercio que están en este momento implementando una vez más y balanceando la forma que estamos haciendo negocios con China. Yo creo que ha tenido una semana excelente. Yo creo que los poll numbers están en un 54% otra vez. Y mientras el otro partido, que lo único que hace es llorar y causar conflictos, como el que causaron en Nueva York en la, en la prisión federal donde tienen a todos estos ilegales, porque eso fue causar un conflicto, crear el problema y después decir que ellos son las víctimas. Mentira, ellos les dijeron, después de haberles enseñado todo, que se tenían que ir y se pusieron a pelear a propósito para causar el drama, porque es lo único que tienen, porque no tienen visión para venderle al pueblo americano. Y los demócratas, los Lo que números hemos siguen visto, pésimos. fíjate, Manny, desde que a esto ha empezado, mientras que nosotros estamos viendo un escenario y que muy pocos los medios de comunicación lo ponen, pero los que están ahí y lo vemos, ese recibimiento, esas escoltas aéreas, esa dignidad y ese respeto. Más sin embargo, los del otro lado, los que simplemente están buscando la manera de entorpecer. Primero salieron Trump cuando llegó allá se puso muy bravo. Oye, tú este tipo porque el príncipe lo recibió en sandalia, en chancleta. Oye, pero si esa es la vestimenta de ellos estaban, pero se agarran de esto, que Trump estaba bravo con ellos, y luego viene la parte donde atacan a Marco Rubio y le empiezan a hacer preguntas a Marco Rubio, y tú sabes cuál es lo que yo veo aquí, que estos tipos de generados lo único que están buscando es mantener la zozobra, la mentira, el engaño reiteradamente para poder tapar esa luz que está dando este gobierno. El punto de todo esto, y hago hincapié que estos comentarios como el que tiene Manny, como se hace en todos los lugares, es importantísimo que esto se transmita, se publique, se comparta, para que hay personas que simplemente ven los medios de comunicación, radio basura, telebasura y Indiovisión, que son los que ven en hispano, y entonces están siempre viendo toda esta maldad. Así Y que yo quiero hablar, sí, y yo quiero hablar también, porque estamos hablando del extranjero y todo. ¿Qué hizo en cuanto llegó aquí? Siguió trabajando enseguida, porque Trump es incansable. Yo no sé si duerme. Yo creo que dicen que duerme 4 horas la noche. No pero estoy dicen seguro. que el sábado estaba ahí en la Casa Blanca trabajando. Uno de las mandatos que pasaron un act, take it down, bájenlo. Hay una cosa que está pasando en el Internet que preocupa a muchas personas. Hoy en día con el AI, yo puedo coger un retrato mío y me puedo poner desnudo y todo el mundo dice, cogieron a Manny desnudo y tú no te das cuenta. Y me estoy usando yo, Gustavo, de ejemplo, no te voy a usar a ti. Sí. Ok, y tú no te das cuenta realmente si es un retrato real o no. Y eso se estaba usando en muchos colegios con muchos niños de 15, 16 años, cuyos sabemos que en esa edad es una edad que donde están, hay mucho peligro de suicidio, Claro. suicidio. Hay tanta. Entonces hubo una niña cuyos los padres llamaron a la oficina de Marco Rubio, lo escalaron, llegó a Marco Rubio se lo hizo llegar a la administración de Trump, Melania Trump ha tomado ese mandato y ya es un decreto firmado por Trump que ahora va a seguir a lo que es el Congreso, donde estos lugares donde se ponen estos retratos tienen que inmediatamente quitar esos retratos si se ponen en los sites de ellos. Tan importante.
tan importante, porque es una frustración muy grande para muchos de estos niños. Un novio que se rompe con una novia, la novia que se rompe con el novio dice, ah, pues te voy a bochornar y empiezo a poner estos retratos. Algunos hay veces que son privados, vamos a hablar claro, los muchachos cometen errores, ¿ok? Otros que son reales, pero al final no son retratos cuyo ninguna persona quería que fueran públicos. Y ahora van a haber consecuencias si estos lugares donde estos retratos se ponen no toman acción. Y es una felonía poner estos retratos sin el consentimiento de otra persona en estos sites. Quiere decir que la persona que lo haga va a pasar consecuencias legales. Me encanta, me Claro, parece que es sí. una vez más el presidente trabajando para nosotros. Qué refrescante comparado con los últimos 4 años. Sin embargo, tú tienes a este anormal ahí que líder del Senado, este individuo ha dicho, te vuelvo a decir, es el pan y circo y tal, que va a haber una presentación para que se prohíba que el avión que le regalaron a la nación, porque todo el mundo insiste que es a Se Trump lo que se lo ganaron, se regalaron, lo dieron al Air Force. ya, entonces resulta ser que no, que eso no debe ser, porque estamos aceptando que los enemigos, óyeme, y estos tipos que hicieron durante los 4 años que estuvieron ahí, si le Caballero, ustedes regalaron el saben país a los cuántos enemigos. millones de dólares de nosotros, los taxpayers, ¿no? Le damos a Qatar para su defensa, etcétera, etcétera. I mean, este regalo, como ustedes dicen, realmente es un obsequio de, ¿cómo se llama? Amistad de dos países que tienen una alianza donde hay dinero pasando de un país al otro en muchas formas económicamente. Y lo primero que dijeron que Trump se iba a quedar. Trump no se va a quedar. Eso va a ser Air Force El One. patrimonio. Es para el Air Force. Van a ser, ¿cómo se llama? El avión viene y va a ser puesto, lo van a obviamente desmantelar, hacer lo que tienen que hacer y ya después prepararlo todo y va a ser un avión nuevo. Muy posible estará en uso el año que viene, Eso, pero cuando vemos eso, es lo que estamos hablando. Aquí hay grandes cosas, mucha luz para el país, y hay que tener, tú sabes, aquello bien puesto, porque el tipo está haciendo que si se equivoca va a venir todo el mundo, como tú dijiste, tú fuiste el que nos metiste en este no, y lío. eso es lo que yo quiero y por eso es importante que el Big Beautiful Bill, ¿no? El gran, Sí, bello eh, eh, bill, como se diga, que es la propuesta económica de sí. él, tiene que pasarles el Congreso. Hoy estuvo en el Congreso empujándolos para que la lleven a cabo. Hay un balance Tú aquí. puedes creer que nosotros sigamos, y los culpables estamos del lado de nosotros, que tienen a estos 6 senadores ahí que saben que son puchinpluma, para no decir otra cuestión, y que los electores de ese sitio los sigan religiendo. Así que el culpa no es del tipo que es un degenerado, Bueno, pero sino es que que la también esos gente, senadores, algunos de ellos están en lugares donde hay, vaya, son lo que le llaman swing states y se pueden ir de un lado para el otro, y entonces tienen miedo, pero al final te voy a decir lo que pasa con todo esto. Hay que ver realmente el, la plataforma de Trump completamente implementada para ver si efectivamente tiene los logros que él está prometiendo. En mi opinión, puede tenerlo porque aquí va a entrar mucho más dinero, basado en que muchas personas en la clase media van a tener ahorro. Hay un Child Tax Credit para niños increíble, donde sí, tú lo puedes vi. poner hasta $5,000 anuales en una cuenta que el muchacho puede coger a los 25 años ya completa, un 401k que puedes empezar para los niños. Que yo le estaba diciendo a mi esposa que ahora que tenemos nietos vamos a tener que tomar cuenta de eso y abrir esa Claro. cuenta para los nietos. Um, poquitico más para el mayor y los otros dos que prácticamente acaban de nacer podemos poner un poquitico menos, pero va a ser una forma de garantizarles un dinero para cuando tengan que ir a la universidad y todo lo demás, si es el rumbo que ellos cogen, porque aquí vienen cambios.
Yo te voy a decir algo. Esta propuesta económica que está haciendo Trump, donde no van a pagar las personas que trabajan en el sector de los restaurantes, etcétera, en los tips, no van a tener que pagar en las propinas, taxes. Yo creo que todo eso va a ser positivo. Acuérdense que la economía trabaja cuando el dinero se gasta. Escuchen. Tú puedes hacer, pero cuando hay dinero, la gente sale, la gente compra, la gente viaja, la gente come afuera. ¿Ok? Quiere decir que el dinero se distribuye, pasa de mano en mano. Eso es una economía que se mueve y hay para todo el mundo. Esto es importantísimo. Y lo que está haciendo él, bajando el corporate tax, dice, no, que le está regalando. No, no, no. Lo que está haciendo es preparando los Estados Unidos para que haya una explosión de trabajo una vez más adentro de los Estados Unidos. Es lo que quiere que Corporate America vaya, que implemente trabajos adentro de los Estados Unidos y no se lo lleve para el extranjero. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Hemos visto demasiados trabajos irse para afuera. Ya perdemos bastante con la tecnología. La tecnología, honestamente, ha reemplazado una pila de trabajo. Yo no sé si tú te acuerdas cuando nosotros éramos un poquitico más jóvenes. No No, no, hace no, tantos momentico. años. No, no, yo tengo 34 plus. Yo soy un tipo Bueno, cuando tú joven. tenías 17, Bueno. que pasaba el camión de la basura y eran tres atrás y uno manejando. Ah, Ahora es uno. Ok, la máquina está nada haciendo más ir para todo. adentro. Caballero, entiendan que ya la tecnología nos está quitando muchos trabajos. Ok, ya no hay operadoras como antes, que tú llamabas, oye, me robaron los 25 kilos y hablabas con una operadora. Exactamente. Pero todo eso se acabó. Entonces, ¿qué pasa? Si también nos vamos a llevar los otros trabajos para afuera, es un gran problema. Bueno, cuando este señor Bill Clinton, que fue el padre cuando se firmó el acuerdo México, Canadá, Estados Unidos, de ahí donde vino el epicentro donde se fueron todas las empresas para México, todo lo que era manual, la ciudad de Dalí se desmanteló, la ciudad de Progreso murió allí cuando todos esos trabajos se fueron para México. Todo el mundo conoce la historia, pero fíjate, hay un punto importante y me reí muchísimo y esa palabra creo que lo dijo la niña esta, la vocera de la Casa Blanca, la rubiecita dorada, que hubo, que LeBron James le dijo que ella era la portadora del KKK, imagínate tú qué clase de gente, pero bueno, me reí con ella porque ella dijo, imagínense la comparación, cada vez que salía Biden de gira era repartiendo dinero por todos lados y Trump cada vez que sale trae y viene cargado de dinero para el país. Yo Es me reí porque es recauda la para verdad, nosotros. Es verdad, es es la verdad, verdad. es verdad, es verdad. Vaya, qué diferencia, caballero. Y vamos a no dejar uno que fue muy especial. Ya hicimos un programa tú y yo sobre eso y es lo de la medicina. Ah, Yo llamé a una muchacha que es clienta mía, aparte de que está en mi familia, que ella trabaja para ella distribuye medicina para una compañía y me mandó un artículo de lo que son los PBMs, que los PBMs son Pharmacy Benefit Managers. yep. Esas compañías, hay pocas en los Estados Unidos y te voy a explicar por qué. Porque se han comprado una a la otra, se han absorbido y lo que hay es tres o cuatro, creo. Tengo que leer el artículo otra vez para... Pero esas son las que deciden qué medicina va a vender, va a tener León disponible y todos los... qué farmacias, porque ellos controlan farmacias también. Es una razón, una de las razones que antes que había lo que nosotros le llamamos mom and pop pharmacies. Yep. Hay tan pocas hoy en día porque ellas controlan todo. Y esas son las compañías que deciden lo que nosotros vamos a pagar por una medicina. ¿Ok? Y ahí es donde yo creo, porque en lo que habló Trump, dijo que ese middleman se iba a acabar.
Y vamos a ver porque son bien poderosas. Pero tienen 30 días para bajar los precios de todas las medicinas. Yo quiero ver exactamente. ¿Y tú sabes qué? Te voy a decir algo. Quiero ver algo. Quiero ver realmente cómo los demócratas se van a oponer a eso. A bajar las medicinas al precio más barato que se está vendiendo en el extranjero. Yo quiero ver cuál se va a oponer a eso. Mira una de las medicinas, un ejemplo que me las mandaron y me sorprendí. Y yo creo que es eso, que lo empujan porque hay un marketing para eso. A mí me cambiaron una de las medicinas y me pusieron el Eliquit. Me quedé sorprendido porque un frasco de Eliquit vendido en la farmacia cuesta Eliquis es para 700 qué? Es para blood thinner. para el corazón, cuesta $700 cuesta. Me lo cambiaron por una medicina genérica que pagaba $32, pasó ahora a $700. Pero yo tengo una gente que vive en España. Yo llamé en un comentario que hice y la misma medicina, el Liquid del mismo laboratorio, cuesta $47 allí. Pero ahí es donde está. En Pero por el España no amor de pagan eso Dios, porque los españoles y todos los países europeos que tienen el sistema socialista le han dicho a los Estados Unidos, de eso nada, no vamos a pagar eso y ustedes tienen. Entonces, ¿quién lo paga? Lo pagamos nosotros. míralo aquí, Trump lo dijo, van a tener que pagar un poquitico más por el LQ. $700 cuesta esto. Exacto, exacto. Exacto. Y ahí, déjame decirte, ahí, y eso lo estuve hablando con ella, aquí hay proveedores no los quiero nombrar por nombre porque, ¿por qué? Que tienes tú cuando, una de las opciones que tienes cuando cumples 65 años, que lo único que usan es medicinas genéricas. Ellos no te van a dar nunca una original. Siempre son las genéricas las que te van a ofrecer. Bueno, este es un medicamento nuevo, por eso que todavía no existe genérico, pero tú sabes lo que es imponer un cambio de esa magnitud. ¿Quién lo está pagando? La gente que paga los impuestos. Ahí es donde está. Y yo no sé por qué eso se ha admitido aquí en este país, pero tú sabes lo que pasa también. Ah, Que tengo entendido que Pharma, por ejemplo, tiene como 6 cabilderos por cada senador o algo por el estilo. Ellos están arriba de todos ellos. ah. Son billones. De Big Pharma, que llama, ¿no? Entonces, sí, Big Pharma. Pero Big Pharma también, ¿ok? Está a la expensa de estos benefit providers, para que tú lo sepas, que son los que controlan todo. So, vamos a ver, me luce que este país está en una trayectoria muy interesante. Yo lo dije la semana pasada, si a Trump le van bien las cosas, cuyo yo creo que le van a ir bien, yo no creo que vamos a tener problema en el midterm. Yo creo que posiblemente la Cámara de Representantes va a tener ganancia republicana, no pérdida. No, Y yo el creo que el Senado Senado también. también, por favor. Y eso va a ser muy importante porque tú quieres seguir la agenda de él. Los demócratas se están matando entre ellos en este momento. Tú tienes un grupo un poquitico más moderado que está mirando a el woke, los Ya, despiertos, ¿no? sí, 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 sí. Como que están locos. Cuyo lo están, cuyo lo están. Y va a llegar el momento que vamos a ver quién gana esa batalla interna que tienen ellos. Al final yo creo que nos va a dar lo mismo, porque es que yo no veo que ellos tengan a nadie. A mí, por favor, a ellos sí, como candidata presidencial, Por favor. caballero. Y Bernie Vaya, Sanders con el binomio con ella, por el amor de ay, Dios. por Oh, favor, Bernie Sanders. Bernie Sanders tuvo una oportunidad y se vendió a los Clintons. Es un hombre que no tiene principios, ¿ok? Se vendió en el 2016, la noche antes de la convención. Salió que Hillary habían manipulado, Clinton habían manipulado mm, la elección de la primaria a favor de ella. Él podía haber gritado, vamos a hacer un voto en el piso ah, y vamos a ver de verdad si tú tienes los votos y no. Y le pusieron un poquitico de presión, le dieron un poquitico de sazón, sazón. incentivo Le y dieron sazón. enseguida, antes de la primera noche, ya estaba diciendo que él apoyaba la candidatura de Clinton para presidente de los Estados Sí, Unidos. sí. ¿Dónde fue el fallo de él? Que la gente que lo apoyaron a él, que era mucha gente joven, ilusionada por la estupidez del socialismo,
porque en este país el socialismo sería un fracaso. Yo no te estoy diciendo en algunos sectores, por ejemplo, si tuviéramos un sector un poquitico menos capitalista y más socialista, te estoy hablando del sector médico, yo no creo que sería mal cosa. Nosotros tenemos programas que tú puedes decir que son socialistas, pero el capitalismo tiene que siempre ser la forma económica que nosotros usamos. Si ustedes miran históricamente de dónde salen todos los logros grandes del mundo. Bueno, el Díganme ejemplo qué más ha grande, creado Rusia. Díganme, el aparte de ejemplo muchas más grande muertes. de un programa socialista en los Estados Unidos es el Medicare. Medicare es un programa extremadamente socialista capitalizado, ¿ok? Y es manejado por el concepto de capitalismo. En el caso también ponemos el caso de China, que es un capitalismo, comunismo capitalista. Sí, pero es No una vale la dictadura de comparación. todas formas, porque ahí los chinos no tienen Sí, realmente ni voz sí. ni No, por voto. eso te digo, Y no si vale se la equivocan un comparación. poco, le pasan por arriba con un tanque y no pasó nada. Claro, O los desaparecen, como hicieron por con eso la. hago la aclaración, no es la No, comparación no, con no, yo China, entiendo lo pero que no, pero yo entiendo lo que tú estás diciendo. Mira, tú sabes que cuando estaba yo en el programa de Enrique Encinosa, yo hice una analogía que a mí me gustó mucho y la voy a hacer aquí. La voy a por hacer favor, aquí. ¿Qué es lo primero que hace un niño, un bebé, cuando entiende cosas materialistas? Es mío, dame, dame. ¿ok? Y tú le dices, no, papi, espérate, que tienes que prestarle el juguete a tu amiguito y tienes que enseñarle, porque el humano lo primero que hace es, ¿entiendes? ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Ese egoísmo no es necesariamente malo, es lo que nos motiva a nosotros a triunfar en un capitalismo. En un país comunista como Cuba, por mucho que tú trabajes, ¿qué ganas? Y en cuanto te empiezas a levantar un poquitico, el gobierno viene y te lo quita Y te hunde. y te hunde otra vez. Entonces el que trabaja dice, espérate, yo me estoy matando y fulano está viviendo igual que yo, espérate, yo voy a trabajar igual que fulano. Pero en este país donde tus padres mismos, tus padres se sacrificaron, mis padres se sacrificaron, ¿y qué nos pidieron a nosotros? Estudien, hagan mejor vida para ustedes. Este país le da el porvenir. ¿Qué es lo que le estaban diciendo? Nos estaban diciendo. Ustedes pueden adquirir cosas Absolutamente sí. aquí que nosotros maybe no pudimos porque vinimos y pusimos a trabajar por ustedes y todo lo demás. ¿Qué es lo que está? ¿Es egoísmo? Sí, hasta un punto, pero es un egoísmo que tiene una fase que también te da chance a ayudar al prójimo, a otro. ¿Cuántas personas no se ayudan por lo que uno crea? Cuando tú te vas y te compras un televisor, tú pagas taxi. Cuando tú compras un carro, tú pagas taxi. Cuando tú vas a un restaurante, espero que dejes una propina decente. Claro. Tú estás ayudando a mover la economía. Y en casos de personas que tienen más de lo que necesitan, muchas veces donan dinero a diferentes causas, que lo sabemos, y ayudan a personas así. Eso es lo que el Manny, capitalismo crea. te interrumpo. El tiempo implacable y esto ha sido súper ameno. Nos quedan 5 minutos, voy a cerrar el programa. Mis amigos, gracias por habernos acompañado. Importantísimo, compartan esto porque la información tiene que continuar para llevarle la contraria a estos degenerados. Y lo importante en este momento, Manny, te dejo los 5 minutos, pero empieza, por favor, dónde te localizan, cuál es el contacto. Nosotros hacemos préstamos hipotecarios, Alex y yo Alex lleva 30 y pico de años, yo llevo 24, 23 años ya en el sector haciendo préstamos hipotecarios. AIM Mortgage se llama la compañía, mi teléfono 305-525-5812. 305-525-5812. Si llaman, van a hablar conmigo. Eso es lo que les puedo prometer. Hay gente que se sorprende. Yo pensé que tú tenías gente que no. La gente soy yo. Conmigo van a Bueno, hablar. tú Cualquier dices que tienes problema hipotecario se lo 24 resolvemos. años ahí en tu profesión, entonces tú empezaste en pañales porque 24 y 7, 8 o más de Oh, yeah, niños. yeah. Sí, no.
tremendos pañales. Óyeme, danos luz en estos minutos de lo que está sucediendo y te invito para la próxima semana a continuar con esta. Perfecto, para mí va a ser un placer. Yo sé que va a haber más tela para contar. Oh, bueno, todo tuyo. Final, Nada, abrázame, como dime algo. siempre les digo a todos es que se instruyan, que oigan bastante, pero lean. No se vayan por lo primero que ven en las noticias. Muchas veces lo que es headline, lo que ponen adelante, no te dice toda la historia. La historia hay que, como decía el great Paul Harvey, now you'll hear the rest of the story. Ahora vas a oír el resto de la historia. Ya. Esa es la parte que ustedes tienen que oír. Y yo creo que todavía la agenda de Trump no se ha manifestado completamente, nada más lleva 100 y pico de días, no llega a 120 días, creo que más o menos 120 días. Es muy poco tiempo para cambiar una economía tan grande como esta y que refleje los logros que fueron un desastre los últimos 4 años, que refleje mejoría. Hay que darle la oportunidad al hombre de que lleven esto a cabo y espero que sí, espero que el Congreso y el Senado, que está controlado por los republicanos, lo ayuden en esa meta. Gracias. Sin más, un abrazo, que Dios Como reparta siempre, suerte. Gustavo, un placer. Gracias, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Amén. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say